¿Y si te dijera que el Vaticano oculta una máquina capaz de ver el pasado? No, no es el argumento de una película de ciencia ficción, o tal vez sí lo sea, pero hay quienes aseguran que fue real. Imagina por un momento poder asomarte a una ventana y no ver la calle, sino la antigua Roma. O escuchar, no la radio, sino un discurso perdido de Cicerón. Suena increíble, ¿verdad? Pues hoy vamos a hablar de una historia que mezcla fe, ciencia y uno de los misterios más fascinantes del siglo XX, el cronovisor. La historia nos lleva a Italia, a los pasillos silenciosos de monasterios y a los laboratorios improvisados donde la mente humana desafía lo posible. Y en el centro de todo, una figura enigmática, el padre Pellegrino Ernetti. No era un monje cualquiera. Nacido en 1925, Ernetti era un monje benedictino, pero también era mucho más. Era un erudito respetado, un físico, un filósofo, un experto en música antigua, especializado en canto gregoriano prepolifónico, algo así como la música más antigua de la iglesia. Además, tenía fama de ser exorcista. Una combinación de roles que ya de por sí lo convertían en alguien fuera de lo común. Imaginen a un hombre dedicado a Dios, pero con una mente profundamente interesada en las leyes que rigen el universo, en las ondas, en la energía, en los secretos que guarda el tiempo. Según la narración que él mismo y otros cercanos a él difundieron, la idea del cronovisor no surgió de la nada. Nació de una observación casi casual, o quizás providencial, dependiendo de cómo se mire. A principios de los años 50, Ernetti estaba trabajando en el Laboratorio de Física Experimental de la Universidad Católica de Milán, bajo la dirección del padre Agostino Gemelli. Estaban intentando filtrar armónicos de cantos gregorianos usando un magnetófono. Un día, mientras trabajaban, el aparato empezó a fallar. Frustrado, el padre Gemelli, pensando en su padre fallecido, exclamó en voz alta: «Papá, ayúdame». Para su absoluto asombro, y el de Ernetti, una voz surgió del magnetófono, clara y distinta, diciendo: «Claro que te ayudo, y estoy siempre contigo». Repitieron el experimento y la voz volvió a manifestarse, identificándose como el padre de Gemelli. Este evento, que podría haber sido descartado como una anomalía técnica o una alucinación auditiva, fue el detonante para Ernetti. Si la voz de alguien fallecido podía quedar registrada, ¿qué otras huellas dejaba el pasado en el éter? Ernetti se obsesionó con una idea basada en principios físicos conocidos, pero llevada a un extremo revolucionario: todo ser humano, cada acción, cada sonido, cada imagen, deja una especie de rastro energético en el espacio-tiempo. Una huella imborrable compuesta de ondas sonoras y visuales que, aunque se disipan y debilitan con el tiempo, nunca desaparecen del todo. La energía, como dice la física, no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ernetti postuló que esta energía residual contenía la información completa de los eventos pasados. Solo se necesitaba un aparato capaz de sintonizar, captar y recomponer esas ondas perdidas. Aquí es donde la historia se vuelve aún más increíble y controvertida. Ernetti afirmó que no desarrolló el cronovisor solo. Según él, reunió a un equipo secreto de científicos de renombre mundial. 12 mentes brillantes, incluyendo nombres que resuenan con fuerza en la historia de la ciencia del siglo XX. Se habla, nada más y nada menos, que de Enrico Fermi, el genio detrás del primer reactor nuclear, y de Wernher von Braun, el padre del programa espacial estadounidense y creador de los cohetes Saturno V que llevaron al hombre a la Luna. La inclusión de estos nombres es, por supuesto, uno de los puntos más polémicos. ¿Cómo figuras de tal calibre, involucradas en proyectos de altísima seguridad y visibilidad, pudieron participar en un proyecto tan secreto y heterodoxo sin que nadie más lo supiera? Sin que quedara ningún registro, ninguna carta, ninguna mención en sus biografías o archivos personales. Los defensores de la historia argumentan que precisamente por la naturaleza revolucionaria y potencialmente peligrosa del invento, el secreto era absoluto, quizás incluso con el conocimiento y la protección de altas esferas, incluyendo, por supuesto, el Vaticano. Pero, ¿cómo funcionaba supuestamente esta máquina asombrosa? Ernetti dio algunas explicaciones, aunque siempre de forma algo vaga y mezclando conceptos científicos con lenguaje más filosófico. El cronovisor, según él, no era una máquina del tiempo en el sentido clásico de viajar físicamente al pasado. Era más bien una ventana al pasado.
Estaba compuesto por una serie de antenas, hechas de aleaciones metálicas especiales, capaces de sintonizar esas energías residuales. Contaba con un director de ondas que permitía enfocar un lugar y una fecha específicos. Y finalmente, un complejo sistema de captación y visualización que transformaba esas ondas decodificadas en imágenes y sonidos en una pantalla, similar a un televisor. Imaginen una especie de radio cósmica ultra sofisticada, capaz de sintonizar no emisoras actuales, sino ecos de eventos ocurridos siglos o milenios atrás. Ernetti describió el aparato como un gabinete con una pantalla catódica, botones y palancas para seleccionar la época y el lugar deseado. Las imágenes, decía, no siempre eran perfectas. A veces eran borrosas, a veces en blanco y negro, otras veces a color, dependiendo de la calidad de la señal energética residual. Lo mismo ocurría con el sonido. Pero afirmaba que era posible presenciar eventos históricos como si estuvieran ocurriendo en ese mismo instante. Y aquí vienen las afirmaciones más espectaculares. ¿Qué dijo Ernetti haber visto a través de esta ventana temporal? La lista es asombrosa y, francamente, difícil de creer para muchos. Afirmó haber presenciado discursos de figuras históricas como Napoleón Bonaparte, entendiendo sus estrategias y motivaciones al verlo en acción. Dijo haber asistido a representaciones en mercados de la antigua Roma, concretamente en la época del emperador Trajano, en el año 169 después de Cristo. Describió los puestos, la gente, la atmósfera de la ciudad imperial. Pero quizás la afirmación más impactante, la que realmente catapultó la historia del cronovisor a la fama y al escrutinio, fue la de haber presenciado eventos clave de la vida de Jesucristo. Ernetti aseguró haber visto la última cena, la agonía en el huerto de Getsemaní, y sobre todo, la crucifixión en el Gólgota. Describió la escena con detalles vívidos, la crueldad de la ejecución, las palabras de Jesús en la cruz, la reacción de la multitud. Imaginen el impacto de tal afirmación viniendo de un monje benedictino. Para un creyente, sería la confirmación definitiva de su fe. Para un escéptico, la prueba de un engaño o un delirio. Para respaldar sus increíbles afirmaciones, Ernetti supuestamente ofreció algunas pruebas. Una de ellas fue la transcripción de un fragmento perdido de la tragedia Tiestes, del poeta romano Quinto Ennio, una obra de la que solo se conservaban citas indirectas. Ernetti afirmó haberla visto representada en la antigua Roma a través del cronovisor y haber transcrito una parte del texto original en latín arcaico. Presentó este fragmento como evidencia tangible de las capacidades de su máquina. Expertos en literatura clásica analizaron el texto. Algunos encontraron similitudes estilísticas con la obra conocida de Ennio, pero otros señalaron anacronismos o peculiaridades que levantaban sospechas. La autenticidad del fragmento sigue siendo objeto de debate. La otra prueba, aún más famosa y controvertida, fue una supuesta fotografía del rostro de Jesucristo, capturada directamente de la pantalla del cronovisor durante la crucifixión. Esta imagen fue publicada en 1972 por la revista italiana La Domenica del Corriere acompañando un artículo titulado Inventada la máquina que fotografía el pasado. La foto mostraba un rostro masculino, barbudo, con expresión de sufrimiento, mirando hacia arriba. La imagen causó sensación mundial. ¿Era esta la verdadera cara de Jesús, capturada por una máquina del tiempo secreta? Sin embargo, esta prueba pronto se encontró con un obstáculo insalvable. Se descubrió que la supuesta fotografía del cronovisor era prácticamente idéntica a una postal existente, una obra del escultor español Lorenzo Coullaut Valera, que representaba a Jesús crucificado y se encontraba en el Santuario del Amor Misericordioso en Collevalenza, Italia. La única diferencia era que la imagen publicada estaba invertida, como un reflejo en un espejo. Este descubrimiento fue un golpe devastador para la credibilidad de Ernetti y del cronovisor. ¿Cómo explicar esta coincidencia? Ernetti intentó defenderse, alegando que quizás el cronovisor había captado una imagen similar o que la postal era, en realidad, una copia de la imagen original del cronovisor. Pero sus explicaciones no convencieron a muchos. Parecía una prueba clara de que, al menos en este caso, se trataba de un engaño o una confusión. A pesar de este revés, la leyenda del cronovisor no murió. La idea era demasiado potente, demasiado atractiva. La posibilidad de ver el pasado, de resolver misterios históricos, de confirmar o desmentir creencias religiosas, era algo que capturaba la imaginación colectiva.
El propio Ernetti continuó, durante un tiempo, hablando del aparato, aunque de forma más reservada. Mencionó otros eventos supuestamente vistos, como la destrucción de Sodoma y Gomorra o la fundación de Roma. La narrativa se complicaba con la supuesta implicación del Vaticano. Si la máquina existía, ¿por qué mantenerla en secreto? ¿Por qué no compartirla con el mundo? Las teorías eran variadas. Algunos sugerían que el Vaticano temía el impacto que tal descubrimiento podría tener en la fe y en la sociedad. Imaginen poder verificar o refutar eventos bíblicos. El poder sería inmenso, pero también el riesgo de caos. Otros hablaban del peligro de que la máquina cayera en malas manos, utilizada para espionaje, manipulación histórica o fines militares. Se llegó a decir que el propio Papa Pío XII estaba al tanto y que él mismo había presenciado algunas demostraciones. Incluso se rumoreó que, ante los potenciales peligros, el propio equipo de científicos, junto con el Vaticano, decidió voluntariamente desmantelar el cronovisor y destruir los planos para evitar su mal uso. Una decisión drástica para proteger a la humanidad de un conocimiento demasiado poderoso. Esta primera parte de la historia nos deja con más preguntas que respuestas. Un monje erudito, científicos de renombre mundial trabajando en secreto, una máquina que desafía las leyes del tiempo, visiones de eventos históricos y religiosos cruciales. Pruebas controvertidas como un fragmento literario y una fotografía sospechosamente familiar. ¿Estamos ante el umbral de una de las invenciones más revolucionarias de la historia, celosamente guardada por la Iglesia Católica? ¿O es simplemente una elaborada fantasía, nacida de la mente brillante pero quizás demasiado imaginativa de Pellegrino Ernetti? La fascinación reside precisamente en esa ambigüedad, en esa línea borrosa entre lo posible y lo imposible, entre la fe ciega y la evidencia científica. La historia del cronovisor nos obliga a cuestionar no solo lo que sabemos del pasado, sino también los límites de la ciencia y la profundidad de los secretos que aún podrían permanecer ocultos. La idea de que alguien, en algún lugar, pudo haber abierto una ventana al pasado es demasiado poderosa para ser ignorada fácilmente, incluso frente a las dudas y las contradicciones. Retomamos la increíble historia del cronovisor justo donde la dejamos, entre afirmaciones asombrosas y dudas crecientes. Hemos explorado quién era el padre Pellegrino Ernetti, la supuesta colaboración con científicos de élite como Fermi y von Braun, el funcionamiento teórico de la máquina como una ventana al pasado, y las visiones más impactantes que Ernetti afirmó haber tenido, incluyendo la crucifixión de Cristo, respaldadas por pruebas tan controvertidas como el fragmento de Tiestes y la famosa fotografía del rostro de Jesús. Pero ahora, debemos adentrarnos en el otro lado de la moneda, el escepticismo, las críticas, los intentos de desacreditar la historia y las explicaciones alternativas que buscan dar sentido a este enigma. La primera y más obvia pregunta que surge es, si el cronovisor existió, ¿dónde está? Si una máquina tan revolucionaria fue construida, ¿por qué no hay rastro de ella? Ni un tornillo, ni un plano original verificado, ni un componente reconocible. Ernetti y sus defensores ofrecieron una explicación conveniente: la máquina fue desmantelada voluntariamente por sus creadores, conscientes del inmenso poder y peligro que representaba. Una decisión tomada supuestamente en conjunto con altas autoridades, incluyendo el Vaticano, para proteger a la humanidad. Argumentan que el conocimiento era demasiado disruptivo, capaz de reescribir la historia, destruir fes y caer en manos equivocadas para fines nefastos. Desmantelar y ocultar todo vestigio sería, según esta visión, un acto de responsabilidad. Sin embargo, para los escépticos, esta explicación suena a una excusa perfecta para justificar la total ausencia de pruebas físicas. Es muy difícil refutar la inexistencia de algo que, según se dice, fue destruido deliberadamente. Luego está la cuestión del equipo científico. La supuesta participación de figuras como Enrico Fermi y Werner von Braun es un pilar fundamental de la historia tal como la contó Ernetti. Les otorgaba una credibilidad científica inmensa. Pero, ¿hay alguna evidencia independiente que respalde esta colaboración? La respuesta es no. No existen documentos, cartas, testimonios de colegas o familiares que vinculen a Fermi o von Braun con Ernetti o con un proyecto secreto de visualización del pasado.
Fermi murió en 1954, relativamente temprano en la supuesta cronología del desarrollo del cronovisor. Von Braun, por su parte, estuvo bajo constante escrutinio público y gubernamental debido a su pasado nazi y su papel clave en la NASA. Parece muy improbable que pudiera dedicar tiempo y recursos a un proyecto tan secreto sin dejar ningún rastro o levantar sospechas. Sus biógrafos y expertos en sus vidas no mencionan nada remotamente parecido. Algunos sugieren que Ernetti pudo haber conocido o coincidido brevemente con algunos de estos científicos, y a partir de ahí construyó una narrativa de colaboración que nunca existió realmente, quizás para dar más peso a su historia. Otro punto débil son las pruebas presentadas. Ya mencionamos el problema con la fotografía del rostro de Cristo, que resultó ser prácticamente idéntica a una escultura existente. Este hecho es difícil de ignorar y sugiere, como mínimo, una falta de rigor, en el peor de los casos, un intento deliberado de engaño. ¿Cómo pudo Ernetti, un hombre supuestamente meticuloso, presentar como prueba una imagen que era una copia de una obra de arte conocida? ¿No se dio cuenta de la similitud? ¿O esperaba que nadie más lo hiciera? En cuanto al fragmento de la tragedia Tiestes, aunque más difícil de refutar de manera concluyente, tampoco está exento de dudas. Si bien algunos clasicistas vieron méritos en el texto, otros señalaron que el latín utilizado no correspondía exactamente al estilo esperado de Quinto Ennio o que contenía elementos que parecían más modernos. Además, Ernetti era un experto en lenguas y música antiguas. No es descabellado pensar que él mismo pudiera haber compuesto el fragmento, imitando el estilo arcaico, como un ejercicio intelectual o, de nuevo, como una forma de aportar una prueba tangible a su relato. Sin la máquina para verificar la fuente, el fragmento queda como una curiosidad interesante pero no como una evidencia irrefutable. Un personaje clave en la difusión y también en la controversia de la historia del cronovisor fue el sacerdote y escritor francés François Brugne. Brugne conoció a Ernetti en los años 60 y quedó fascinado por sus relatos. Fue él quien popularizó la historia fuera de Italia a través de sus libros, como Le Nouveau Mystère du Vatican, El Nuevo Misterio del Vaticano. Brugne siempre defendió la veracidad de las afirmaciones de Ernetti, presentándolo como un hombre íntegro y un científico brillante. Sin embargo, incluso Brugne relató episodios que arrojan sombras sobre la historia. Contó que, en sus últimos años, Ernetti parecía más reticente a hablar del cronovisor, e incluso llegó a firmar una declaración negando algunas de sus afirmaciones anteriores. Aunque Brugne creía que lo hizo bajo presión de sus superiores en la Iglesia. Y aquí entra de nuevo el papel del Vaticano. ¿Realmente estuvo implicado? ¿Oculta la Iglesia Católica esta tecnología? La narrativa popular así lo sugiere. El título de nuestro video juega con esa idea, ¿y si te dijera que el Vaticano oculta una máquina capaz de ver el pasado? Es una idea poderosa y recurrente en muchas teorías de la conspiración, la Iglesia como guardiana de secretos ancestrales y tecnologías prohibidas. Si el cronovisor fuera real, el Vaticano tendría motivos de sobra para querer controlarlo o suprimirlo. Podría usarlo para verificar dogmas, encontrar reliquias perdidas, obtener ventaja política o simplemente evitar el pánico y el cuestionamiento masivo que tal revelación provocaría. La falta de una postura oficial clara por parte del Vaticano, más allá de ignorar el tema o tratarlo como una fantasía, alimenta estas especulaciones. Para los creyentes en el cronovisor, el silencio del Vaticano es una prueba más de que algo ocultan. Para los escépticos, es simplemente la actitud lógica ante una historia sin fundamento sólido. Poco antes de su muerte en 1994, según algunos informes, el padre Ernetti hizo una confesión final. Supuestamente admitió que la fotografía de Cristo era un engaño y que el fragmento de Tiestes lo había escrito él mismo. Sin embargo, insistió hasta el final en que la máquina, el cronovisor, sí había existido realmente, aunque quizás no con todas las capacidades que se le atribuyeron inicialmente. Esta supuesta confesión es también controvertida. Algunos la ven como la admisión final de un fraude. Otros, como el padre Brugne, creen que fue una declaración forzada, hecha bajo coacción para desacreditar la historia y proteger secretos mayores. Argumentan que Ernetti podría haber introducido pruebas falsas, la foto, el fragmento, para proteger la verdadera tecnología o para satisfacer la demanda de pruebas tangibles, cometiendo un error que finalmente se volvió en su contra. Entonces, ¿qué nos queda?
¿Cómo podemos entender la historia del cronovisor? Existen varias explicaciones alternativas. La más simple es que todo fue un engaño deliberado por parte de Pellegrino Ernetti. Quizás por afán de notoriedad, quizás como un experimento social para ver hasta dónde llegaba la credulidad de la gente, o quizás con motivaciones más complejas que nunca conoceremos. Era un hombre brillante y polifacético, capaz de construir una narrativa convincente mezclando ciencia, fe y misterio. Otra posibilidad es el autoengaño o el delirio. Ernetti era un hombre profundamente religioso, involucrado en el estudio de lo místico y lo paranormal, recordemos que era exorcista. Es posible que sus experiencias en el laboratorio, como la supuesta voz del padre de Gemelli, o sus propias meditaciones lo llevaran a creer sinceramente que había descubierto algo trascendental, interpretando quizás fenómenos naturales o tecnológicos anómalos como pruebas de su teoría. Su deseo de confirmar su fe a través de la ciencia podría haber nublado su juicio crítico. También se ha sugerido la posibilidad de una operación de desinformación. En plena Guerra Fría, con la carrera espacial y tecnológica en su apogeo, podría la historia del cronovisor haber sido una cortina de humo, una forma de distraer la atención de otros proyectos secretos. O incluso una prueba para medir la capacidad de difusión de rumores y noticias falsas. Es una teoría especulativa, pero no imposible en el complejo mundo del espionaje y la propaganda de la época. Finalmente, queda la posibilidad, por remota que parezca para la ciencia actual, de que Ernetti realmente hubiera tropezado con algún principio desconocido, alguna forma rudimentaria de captar ecos del pasado, aunque quizás no tan precisa ni controlable como él afirmaba. Quizás el cronovisor no era una máquina perfecta, sino un prototipo inicial, lleno de fallos y limitaciones, cuyas capacidades fueron exageradas en el relato posterior. Esta es la opción que prefieren los creyentes en el misterio, la que mantiene viva la leyenda. Lo que es innegable es el poder de la historia. El cronovisor, sea real o no, toca fibras muy profundas de la psique humana, nuestro anhelo por conocer el pasado, por desvelar los misterios de la historia y de la fe. Nuestra fascinación por los secretos ocultos y las tecnologías que desafían nuestra comprensión del universo. La figura de Ernetti, el monje científico, y la supuesta implicación del Vaticano añaden capas de intriga y misticismo que hacen que la historia perdure décadas después de su surgimiento. Al final, cada uno debe decidir qué creer. ¿Fue Pellegrino Ernetti un visionario que abrió una puerta prohibida al pasado, silenciado por fuerzas poderosas? ¿Fue un embaucador brillante que tejió una de las leyendas urbanas más fascinantes del siglo XX? ¿O fue un hombre de fe cuya imaginación lo llevó a confundir sus deseos con la realidad? No hay pruebas concluyentes que nos permitan afirmarlo con certeza. El cronovisor sigue siendo un enigma, una nota a pie de página en la historia de la ciencia y la religión, pero una que resuena con una fuerza sorprendente. Nos recuerda que, a pesar de todos nuestros avances, el tiempo sigue guardando secretos, y la posibilidad de desvelarlos, por remota que sea, seguirá alimentando nuestra curiosidad y nuestra imaginación. La pregunta persiste, flotando en el aire como esas supuestas ondas residuales del pasado, delirio místico o tecnología secreta. Quizás nunca lo sepamos con seguridad. Pero la búsqueda de respuestas, el simple hecho de hacernos la pregunta, ya nos dice mucho sobre nosotros mismos y nuestro eterno deseo de comprender de dónde venimos. El legado del cronovisor no está en una máquina inexistente o destruida, sino en la poderosa idea que representa, la posibilidad de tocar el tiempo. Y eso es todo sobre el increíble y misterioso cronovisor. ¿Realidad oculta o una leyenda fascinante? ¿Qué piensas tú? Déjamelo saber en los comentarios. Si esta historia te ha parecido tan intrigante como a mí y te ha gustado el video, te agradecería muchísimo que le dieras un me gusta. Es un pequeño gesto que ayuda enormemente al canal. Y si no quieres perderte más misterios, historias asombrosas y exploraciones de lo desconocido como esta, asegúrate de suscribirte y activar la campanita. Así estarás al tanto de cada nuevo video. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado, o al menos, a la leyenda de cómo verlo. Nos vemos en el próximo misterio.